Bon dia per la vostra assistència en aquesta xerrada i benvinguts. La veritat és que aquesta conferència ha sorgit fruit de l'acció de l'antic degà Sebastià Xambó, que durant les vacances de Nadal em va avisar que havia sortit aquest llibre i que Antonio Duran estava disposat a venir-nos a fer una presentació, i ràpidament ens vam posar d'acord en organitzar-ho i ha sigut ell qui ha fet tota la creació, o sigui que li estic molt agraït per tota la feina que ha fet. Y al profesor Antonio Durán también se lo agradezco muy sinceramente que venga de nuevo aquí a la facultad, porque como comentábamos hace unos minutos, pues había estado aquí durante el año Euler haciéndonos una charla de las que tocaban aquel año sobre el personaje, y tenemos ahora el placer de que vuelva a estar con nosotros. O sea que sin más, pues paso la palabra a Sebastià Xambó para que ens faci la presentació del nostre convidat. Com vulguis, Sebastià. Bon dia. Si hagués de descriure amb dues paraules l'Antonio Duran, diria que és un matemàtic i un humanista. Però ara m'agradaria posar una mica de contingut a aquestes dues paraules. Aquest contingut, si li hagués de posar un títol, li diria El universo de Antonio Duran, perquè és tot un univers. A més del que hi ha en el llibre, doncs ell mateix és tot una cosa molt gran. En quant matemàtic, puc dir que és un reconegut expert internacional en funcions espacials, de la física matemàtica, i particularment en polinomis ortogonals, problemes de moments, aplicacions a la teoria de l'aproximació, etc. Aquí, en aquests camps, ha introduït noves línies de recerca i ha resolt problemes seriosos que es portaven molt importants des de mitjan segle XX. Per fer-vos una idea de la seva producció, es deu acostar a un centenar d'articles en revistes indexades i un nombre molt elevat, que no l'he comptat, d'articles en proceedings, en actes de congressos, etc. I altres mitjans. Però és que a més té com més d'una dotzena de llibres, aquest és l'últim que jo sàpiga, i per tant esteu en presència d'una persona que en matemàtiques és molt prolífic. Però si mirem l'humanisme no es queda enrere. Com a historiador de les matemàtiques ha dirigit la col·lecció d'obres mestres de matemàtiques de la Real Societat Matemàtica Espanyola i ha fet edicions crítiques al castellà d'obres d'Arquimedes, Newton i Euler. En la major part dels casos per primera vegada en castellà. Com a historiador i divulgador de la ciència en general i de les matemàtiques en particular, que és la part que podríem reconèixer com a humanista, doncs ja he dit que ha escrit més d'una dotzena de textos d'assaig, d'història de divulgació i les obres aquestes que he esmentat d'història. Entre els títols que crec que val la pena d'esmentar hi ha Vida de los números, que això va sorgir en relació a una exposició que va fer l'any 2006 en ocasió del Congrés Internacional de Matemàtiques de Madrid a la Biblioteca Nacional, i entre altres coses va sorgir, el títol era Vida de los números, ¿no? Exposición, y luego escribiste el libro. Això era sota el patrocini del Ministeri de Cultura. I de fet també en aquest sentit havia fet el 2000, el Nadal del 2000, en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, amb el títol El legado de las matemáticas de Euclides a Newton,
los genes a través de sus libros, i patrocinat per la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia, la Real Societat Matemàtica Espanyola, doncs havia fet una exposició que la va visitar més de 50.000 persones. En esto yo me siento un poco, ¿no?, colegui, por no debe ser imaginario, ¿no?, yendo por toda España. Molt bé. Altres títols que es poden esmentar aquí, i per raons que al final comentaré una mica, hi ha la polèmica sobre la invenció del cálculo infinitesimal, hi ha Pasiones, Piojos, Dioses i Matemàtiques, els títols són molt curiosos. Aquí, en l'anunci oficial del llibre, diu mitología, música, guerra, astronomía, literatura y matemáticas viajando juntos a través del tiempo y del espacio. Desde el antiguo Egipto a Hiroshima i Nagasaki. Bueno, el fet de les matemàtiques que apareixen arreu, doncs, no ve només d'avui. I després el llibre d'avui, que és l'Universo sobre nosotros. D'aquesta divulgació ha escrit llibres destinats a públics més general, o més en general, com La poesia de los números, un llibre que és extraordinari, jo l'he trobat extraordinari, que vaig llegir, El ojo de Shiva, El sueño de Mahoma, Simbad i los números. Com veieu, els títols tenen una cosa molt original en Antonio Duran. Aquest llibre és a la vegada assaig científic, llibre de viatges, novel·la i crònica històrica biogràfica, perquè en particular hi ha una magnífica biografia del Ramanuja, un capítol de Grata Ramanuja, que és una biografia excel·lent. Igual que en aquest llibre hi ha un munt de biografies, i en particular una biografia de l'Einstein, amb molts altres, però a l'Einstein li diria tot un capítol, i jo crec que per més que hagin llegit d'Einstein, quan ho rellegiu us sorprendrà l'originalitat de la seva manera de presentar-lo. Part de l'obra de l'Antonio Duran ha estat traduïda a l'anglès, al francès, a l'italià, al polonès, al portuguès i al rus. I suposo que això anirà d'augment. Però a més, l'humanisme de l'Antonio Duran arriba a escriure molt bona ficció, novel·les de ficció, novel·la en general. I d'aquestes tenen una acollida molt bona a la crítica, en particular una que es diu Lisan, que és del 2002, i La piel del olvido, que està publicada per Martín de Roca Editores del 2007. He de dir que l'Antonio Duran es va llicenciar en matemàtiques a la Universitat de Sevilla l'any 1985, ara té 53 anys en este año, ¿no? Muy bien. Pronto va a estar certificado como todo el mundo espera. Molt bé. Va tenir el primer expedient de la promoció i el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Després es va doctorar l'any 88, 3 anys després, per la Universitat de Sevilla, una tesi dirigida per Juan Arias de Reina Martínez, i es titulava la tesi Transformada de Fourier y coeficientes de Fourier-Laguerre de distribuciones temperadas de soporte positivo. Aquesta tesi va merèixer el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 87-88 i aleshores, el 90-96 ja va ser professor titular de la Universitat de Sevilla i des de l'any 96 és catedràtic d'anàlisi matemàtica de la Universitat de Sevilla. Ja he dit els temes en què havia treballat, potser no estarà de més repetir-ho, treballs en el camp de la teoria de l'aproximació de les funcions espacials, molt particularment problemes de moment i problemes de polinomis ortogonals, en els quals és un investigador de primera fila. Entre els seus col·laboradors n'hi ha una llista llarga, però convé distingir per la profunditat que s'ha desenvolupat la contribució i els resultats a què han arribat, per ordre de primera col·laboració, Walter van Assche, que és de la Universitat de Lovaina, Christian Berg, que... de què és Christian Berg? Copenhague, exacte. Staff, Edward Staff, de la Vanderbilt, i Murat Ismail, de la Universitat Central de Florida. Ja dic que n'hi ha molts més. Ha dirigit 7 tesis doctorals, si no em descompto. Com tothom, primer va començar en castellà
La primera de Pedro López Rodríguez, Polinomis matriciales ortogonales, que és una innovació important als problemes ortogonals matricials, i anar seguint i després ja estan totes, a partir d'un cert moment, anant-les totes. No puc deixar de dir que dins de les actuacions d'Antonio Duran hi ha també el compromís institucional i social, el bé comú, si voleu, que és una cosa que tant trobem a faltar que tothom li dediqués més. Per exemple, del 99 al 2004 va ser president de la Comissió d'Història de les Matemàtiques de la Real Societat Matemàtica Espanyola, va ser membre del 2000 al 2005 de la Junta de Govern de la Real Societat Matemàtica Espanyola, va ser editor general de la Real Societat, un tema molt important dins de... La Real Societat ha vingut en els últims 15 anys, ha fet una crescuda en publicacions espectacular i en particular es deu amb gent com l'Antonio Duran. Va ser vicerrector de Relacions Institucionals de la Universitat Internacional d'Andalucía, que per fer-ho ras i curt em diu que és com la Menéndez Pelayo d'Andalusia, si s'entén. I molt important, crec jo, perquè va marcar un moment històric dins de la matemàtica espanyola, va ser membre del comitè executiu del Congrés Internacional de Matemàtics de l'any 2006 a Madrid i membre del Consell de Direcció del superprojecte Ingenio Matemàtica del Plan Consolider de 2010 del Ministeri d'Innovació i Ciència. Era un projecte que globalment va tenir un import de 7,5 milions d'euros. I per acabar, perquè realment la paraula ha de ser seva, no de tot això, jo crec que voldria afegir una mica l'ocasió de que al cap i a la fi el títol de la seva conferència ho estava veient és Einstein i el Quijote, no? Fa un temps el vaig trobar, no sé, un any així. I vaig dir, ¿qué estàs, Antonio? Diu, estoy escribiendo un libro, que ha resultat ser aquest, i que una mica es feia venir bé de celebrar el quart centenari de la publicació de la segona part del Quixot i el fet que sigui el centenari de la publicació de la Relativitat General per Albert Einstein, no? I jo pensava al principi que, bueno, on està la relació? És una relació molt interessant i és part del que ens explicarà. No només, fixeu-vos bé que Cervantes va viure de 1547 a 1616 i aquest any és també el tercer centenari de la mort de Leibniz. I Leibniz està més relacionat amb tot el que estem dient del que podria semblar, encara que no sigui per la polèmica sobre el càlcul, no? On el llibre que es va publicar és un llibre que, si us interessen els temes d'història i de la innovació amb idees, la innovació matemàtica, és una lectura molt obligada. Leibniz va viure de 1646 a 1716, pràcticament un segle posterior a Cervantes. L'Einstein, en canvi, viu de 1879 a 1955. Tal com ha dit el degà, després de publicar el llibre, doncs, la facultat i el Departament de Matemàtiques van decidir que l'acollien i que cursarien la invitació i el tema que es va escollir és el que esteu veient aquí. Jo crec que, per acabar, si hagués de dir una cosa general de la importància de l'obra de l'Antonio, tant matemàtica com humanista, en tots els sentits que he dit, jo diria que us ajuda a comprendre molt millor el fet científic en general i el fet matemàtic en particular. Molt millor, molt més profundament. I això fins a l'extrem de que contribueix, a la meva manera de veure, a impulsar el que el Leibniz em va dir l'ars inveniendi. El Leibniz estava preocupat per sistemes generals de pensament i en particular doncs, va posar en marxa un programa que va dir característica universalis, va posar en marxa una mena de lògica matemàtica que va anticipar amb 150 anys la lògica matemàtica de Frege i d'aquesta gent, i jo crec que al llegir
els textos de l'Antonio, un es va donant que potser pot aspirar a ser millor investigador, millor inventor dins de les matemàtiques. I per tant, encarecidamente recomiendo a todo el mundo que lea Tu Universo. Muchas gracias. El text que va el de l'any Euler, aquí, perdoneu-me, que no sé si ho ha dit el degà, es deia Euler y los infinitos, grandes y pequeños. I em diu la Mireia que tots aquests 6 volums que es van publicar des del curs a Poincaré fins al curs Eminether, que ja estan penjats a l'internet en el format que es van publicar. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí y naturalmente tanto al decano como a Sebastián por usar la invitación y a Sebastián por las palabras que ha tenido para mí, ¿no? Bueno, entonces, digamos que la conferencia debería de empezar con una interrogación, no con una afirmación. ¿Hay alguna relación realmente, digamos, relevante entre Einstein y el Quijote? Bueno, a bote pronto podríamos señalar algunas, y estando en Barcelona, pues quizá habría que empezar porque los dos, tanto Einstein como el Quijote, visitaron Barcelona, ¿no? Y de alguna manera casi es la única ciudad sobre lo que esto se puede decir. Einstein, además, en su visita a Barcelona hizo de la suya. Se logró en un momento dado quitarse del medio a la escolta científica y demás que lo llevaba de un sitio para otro, y se entrevistó con líderes de la CNT. Este era bastante libertario y de ideas socialistas, y estaba muy interesado en el movimiento anarquista en Cataluña y en España, ¿no? Y eso nos sentó bien. Luego, cuando fue a Madrid, después de Barcelona, allí tuvieron más cuidado que no se les escapara. Bueno, luego está la coincidencia de fecha, a la que ya ha hecho referencia Sebastián, es además doble. En 1605 aparece la primera parte del Quijote, y en 1905 publica Einstein la relatividad, su artículo sobre la relatividad especial. Y 10 años después, pues aparece la segunda parte del Quijote y la formulación definitiva de la relatividad general. Bueno, pero la cosa es si hay algo, en fin, esto no deja de ser coincidencia, en fin, más o menos anecdótica. La cosa es si hay algo más profundo, más relevante que contar sobre Einstein y el Quijote. Bueno, entonces la respuesta es que sí que hay una relación profunda entre Einstein y el Quijote, que empieza porque Einstein fue un apasionado de la novela de Cervantes. En alguna biografía sobre Einstein se lee que no fue raro ver el Quijote rondando por su mesilla de noche. Y aparte de eso, Einstein mismo lo dijo en varias ocasiones, una de ellas cuando visitó España, en una de las pocas entrevistas que dijeron, porque Einstein manejaba la prensa, era un experto manejando la prensa, y cada vez que iba a algún sitio lo primero que decía es que no iba a dar entrevistas, con lo cual ya tenía a todos los periodistas detrás de él a ver si eran los únicos en conseguir una entrevista exclusiva, ¿no? Y en una que le hicieron en Madrid, el periodista de hecho se coló en Guadalajara en el tren que llevaba Einstein, y así logró la entrevista. Pues dijo Einstein: leo a menudo el Quijote, y no solo el Quijote, sino también las novelas ejemplares de Cervantes. O sea que partimos de la base de que, bueno, Einstein leía con asiduidad el Quijote. Pero no solo eso, sino que además en momentos con mucho significado de su vida, se lo dio a conocer también a algunos familiares, ¿eh? Se lo leyó personalmente a algunos familiares. Bueno, más cosas. En la correspondencia de Einstein se encuentran muchísimas referencias explícitas al Quijote, tomándolo además como modelo de conducta para explicar determinados comportamientos.
Y lo que desde el punto de vista a mí me parece más relevante es que Einstein se identificó en numerosas ocasiones con el Quijote en las muchas batallas científicas y políticas que mantuvo a lo largo de su vida. Y eso, digo, me parece lo más relevante porque permite comprender mucho mejor la manera en que Einstein se condujo en esas batallas, que algunas de ellas, como la que mantuvo contra la mecánica cuántica, o por ser más preciso, contra la presencia de la probabilidad en mecánica cuántica, son relevantes, muy relevantes desde el punto de vista científico y a la que sobre la que hablaré en la segunda parte de la conferencia. O sea, de manera que sí que hay una relación profunda entre Einstein y el Quijote, y al desarrollar estos puntos de aquí es lo que voy a hacer durante la charla. Entonces voy a empezar con un par de citas de Einstein sobre el Quijote, o donde aparece el Quijote, de las muchas que digo que hay en su correspondencia, para de alguna manera pues un poco abrir boca. Entonces la primera es en el contexto de la relación de Einstein con Max Brod. Esto que pongo aquí es una foto de una obra de teatro de un autor argentino, Max Diamant, que muestra o la obra trata sobre la relación de Einstein y Kafka. Bueno, entonces Brod es un crítico literario, un escritor que, digamos, se conoce porque salvó para el mundo buena parte de las novelas de Kafka. Brod fue el albacea testamentario de Kafka, y Kafka dejó dicho en su testamento que buena parte de las obras inéditas que había dejado cuando murió, Brod las quemara. Le dio orden de que las quemara, y Brod afortunadamente no le hizo caso, aunque parece ser que sí que las retocó bastante. Bueno, entonces Einstein, Kafka y Brod se conocieron cuando Einstein estuvo en Praga de catedrático en 1911, 1912, y de ahí le viene su relación con Brod. En esa época Brod estaba escribiendo una novela histórica sobre la relación de Tycho Brahe con Kepler, y entonces Brod, para el personaje de Kepler, usó a Einstein como modelo. Y le salió muy bien porque después, cuando Brod publicó la novela, un amigo de Einstein que no sabía eso, leyó la novela y le escribió a Einstein diciéndole: he leído una novela que habla sobre Kepler y tengo la sospecha de que eres tú, se parece mucho a ti, ¿no? O sea que Brod hizo un trabajo muy bueno reflejando a Einstein. Y también Brod tomó la costumbre de mandarle a Einstein las novelas que escribía, sobre todo si tenían algún trasunto científico, y a mediados del siglo XX le mandó una que trataba sobre Galileo, sobre más concretamente el juicio de Galileo, la pelea de Galileo contra la Iglesia Católica. Entonces voy a poner la cita. Einstein leyó la novela y le escribió una carta a Brod diciéndole su opinión, y voy a leer la cita, un poco larga, pero es muy interesante, y ahí aparece una expresión explícita al Quijote, ¿no? Entonces le escribía Einstein a Brod en 1949. Me resulta difícil imaginar que en su edad madura a Galileo le pareciese que valía la pena, frente a tanta resistencia, intentar incorporar la verdad hallada a la conciencia de la multitud, cuyos intereses son siempre tan superficiales y mezquinos. La obstinada independencia interna del anciano Galileo no se avendría con mi idea, si acaso es cierto que fue a Roma a meterse en la boca del lobo para ir a chocar allí con los papas y demás politicantes. De todos modos, me es imposible verme a mí mismo emprendiendo algo semejante para defender la teoría de la relatividad. Lo que se me ocurriría es pensar que la verdad es incomparablemente más fuerte que yo, y me parecería ridículo y quijotesco querer defenderla con espada y rocinante. Bueno, aquí Einstein miente descaradamente, porque eso es lo que él hacía. Justamente lo que dice que no iba a hacer es lo que él hacía, ¿no? Voy a poner otra cita, en este caso ya más en contexto científico, que corresponde a una carta que Einstein le mandó a Max Born, premio Nobel por su aportación a la teoría de a la mecánica cuántica. Entonces Einstein se enteró que Born había dado una charla donde criticaba los aspectos idealistas, el idealismo en ciencia. Entonces Einstein leyó la conferencia y le escribió a Born: he leído con gran interés tu conferencia contra cuanto en nosotros los científicos integra el elemento quijotesco, o debo llamarlo tentador.
Donde falta por completo ese vicio aparece el burgués sin esperanza. Aquí Einstein defiende ese idealismo en ciencia que él identifica con el Quijote y lo compara por contraposición con algo que él odiaba profundamente, que es al burgués, ¿no? La idea burguesa de la vida, ¿no? Que es algo que a Einstein le producía bastante repugnancia. Bueno, entonces lo que voy a pasar ahora es a comentar la primera vez que Einstein leyó el Quijote, porque es muy significativa y las circunstancias que se dieron en ese momento vienen a explicar por qué fue el Quijote tan iluminador para Einstein. Entonces, el contexto en que Einstein leyó el Quijote por primera vez de la Academia Olimpia, que para quien no la conozca es algo bastante equívoco, que comienza, la historia de la Academia Olimpia comienza con un anuncio que Einstein puso en un periódico de Berna en febrero de 1902 y que decía lo siguiente: clases particulares de matemáticas y física para estudiantes y escolares, impartida minuciosamente por Albert Einstein, poseedor del diploma de maestro por el Politécnico Suizo. Calle de la Justicia 32, primer piso, clase de prueba gratis. Einstein, febrero de 1902, se ofrecía a dar clases particulares. Como ahora comentaré, era un momento muy económicamente difícil para él. Entonces aquí tiene su origen la Academia Olimpia y lo que voy a empezar contando es el momento personal, las circunstancias personales y profesionales que vivía Einstein en febrero de 1902 para que se entienda bien el contexto en que se crea la Academia Olimpia y Einstein lee el Quijote por primera vez. Entonces las circunstancias personales eran bastante complicadas porque unas semanas antes su entonces novia, Mileva Maric, le había escrito a Einstein que había nacido la primera hija de la relación, la primera hija que tuvieron, a la que pusieron por nombre Lieser, y hija a la que seguramente Einstein no llegó a conocer. Bueno, entonces Mileva en ese momento era novia de Einstein, luego después se casaron, más tarde se divorciaron, fue un divorcio bastante tormentoso, de la relación quedaron 3 hijos. Entonces Einstein y Mileva se habían conocido cuando empezaron a estudiar en el Politécnico de Zúrich. Había 5 alumnos en la sección de matemáticas y física. Mileva era la única mujer y pues luego se hicieron novios y el problema era que la familia de Einstein no aceptaba a Mileva. La situación se volvió tormentosa porque a Einstein, concretamente la madre, le hizo bastante chantaje emocional y Einstein además no le dio todos los detalles de ese chantaje emocional, se los iba contando a la novia, ¿no? Aquí hay un ejemplo, 1900, ese fue el año en que Einstein acabó la carrera. Mamá a menudo llora amargamente y no tengo un solo momento de paz. Mis padres lloran por mí casi como si me hubiera muerto. Una y otra vez se quejan de que yo mismo me he acarreado la desgracia por mi devoción a ti. Creen que no eres sana. Esto de la salud de Mileva fue una constante, digamos, el hablar de la mala salud, que Einstein acabó asimilando, además. Mileva tenía un defecto congénito en la cadera que le hacía cojear, pero aparte de eso no había más problemas, ¿no? Pero cuando el tercer hijo de ellos empezó a mostrar síntomas de esquizofrenia cuando era adolescente, pues Einstein se llegó a creer que era un problema de los genes de la mujer. Y eso, pues bueno, tuvo su cierta importancia porque esto mismo, curiosamente, o quizás no curiosamente, esta misma actitud de la madre de Einstein con Einstein la repitió un cuarto de siglo después Einstein con su hijo mayor. El hijo mayor se echó una novia que era mayor que él, igual que Mileva en relación con Einstein, y ahora Einstein se propuso que no se casaran. Entonces es una repetición de lo que la madre de Einstein hizo con Einstein, ¿no? Aquí tengo una cita de una carta de Einstein al hijo. En 10 años ella ya no te satisfará. Tu matrimonio se convertirá en una prisión insoportable y ella se volverá enfermizamente celosa. Tengo que advertírtelo y hacer todo lo que esté en mi mano para evitar esto. A Mileva, que
por entonces se carteaba con ella, a pesar de que ya se habían divorciado, pues le dijo que tenía mucho miedo de que se casara el hijo con la mujer y tuvieran nietos. Y ahí Einstein le decía a Mileva, porque tú sabes que nuestros hijos tienen genes defectuosos. Bueno, el caso es que el hijo se casó, fue un matrimonio muy feliz. El primer nieto que tuvieron y todos los hijos que tuvieron eran perfectamente saludables, y de hecho el nieto mayor acabó heredando el único violín de Einstein que le sobrevivió. Bueno, un poco por completar el dibujo, ya digo, en febrero Einstein acababa de nacer la primera hija, de la que hasta hace muy poco tiempo no se sabía nada. Hasta mediados de la década de los 80, que aparecieron unas cartas entre Einstein y Mileva, se desconocía que Einstein hubiera tenido una hija. Lo único que se sabe de la hija es que en 1903 padeció escarlatina. La hija vivió siempre con los abuelos en Novi Sad, en una ciudad serbia, y lo único que se sabe es que en 1903 tuvo escarlatina y que o bien murió o bien la dieron en adopción a una amiga de la madre. Entonces, a partir de 1986, que se descubre que Einstein había tenido una hija, ha habido una búsqueda absolutamente minuciosa de la hija, porque en 1986 había posibilidad que estuviera todavía viva, ¿no? Pero no se ha encontrado nada, ningún tipo de documento, salvo esas menciones en la correspondencia de Einstein y Mileva, no se sabe nada de lo que pasó con la hija de Einstein. Bueno, entonces, cuando Mileva le dice que su hija ha nacido en enero de 1902, Einstein en ese momento depende en buena parte económicamente de su familia y sabe que esto va a sentar muy mal. Él en principio lo mantuvo en secreto y de hecho los padres nunca se llegaron a enterar de que había tenido una hija, pero empieza a poner anuncios en prensa para buscarse una fuente de ingresos. Entonces esas son las circunstancias personales, como se ven, complicadas, y las circunstancias laborales pues quizás eran todavía más complicadas. En ese momento llevaba casi año y medio buscando trabajo. Él quería trabajar investigando en física, pero no había conseguido ningún puesto que se lo permitiera. Su idea era haberse quedado de ayudante en el Politécnico de Zurich, algo que era bastante fácil, teniendo en cuenta que había de los 5 alumnos, 4 eran los que habían aprobado, Mileva no aprobó, y era habitual que los alumnos que acababan, si querían, se pudieran quedar allí de ayudante. Entonces, en el caso de Einstein no fue posible por la mala relación de Einstein con sus profesores. Entonces voy a comentar esto un poco, ya digo, para que se entienda bien el contexto en que lee Einstein el Quijote por primera vez. Entonces, con quien peor se llevó fue con uno de sus profesores de física, con Heinrich Weber. Weber entendía que Einstein era bastante inteligente, pero en lo personal no lo aguantaba, ¿no? Weber sobre Einstein dijo: usted es un muchacho inteligente, Einstein, muy inteligente, pero tiene un gran defecto, no hace usted caso de nadie. En primer lugar del mismo Weber, porque Weber quería que se le llamara Herr Professor Weber, señor profesor Weber, y Einstein, no se sabe muy bien por qué, se empeñaba en quitarle lo de profesor. Se dirigía a él como Herr Weber, señor Weber, y Weber pues eso no lo llegó bien. Entonces Weber tenía 2 ayudantías a su cargo, y cuando se enteró que Einstein era el único candidato de la sección de matemáticas y física, lo que hizo fue se anticipó y se las dio a 2 ingenieros, y se quitó el problema de Einstein, ¿no? Einstein además se equivocó porque pensó que toda o parte de los rechazos que después sufrió venían porque se pedían referencias a Weber y Weber las daba malas. Eso no es verdad, pero Einstein acabó cogiéndole muchísima manía Einstein cogió muchísima manía a Weber. Entonces, cuando regresó, Weber murió en 1912. Ese año Einstein consiguió una plaza de profesor en el Politécnico de Zurich. Llegó allí y cuando se enteró que Weber había muerto, pues lo que dijo fue: el feroz Weber ha muerto, lo que me resulta muy agradable desde un punto de vista personal. Einstein es uno de los grandes científicos de la historia, con Newton el mejor físico que ha habido. Lo llegaron a llamar el rey de la inteligencia,
pero realmente lo que fue el emperador del sarcasmo. O sea, Einstein, en pocos, no ya científicos, sino escritores, uno encuentra la capacidad sarcástica que él tenía. Le gustaba el sarcasmo, ¿no? Era en este sentido, más que cervantino, era quevediano, ¿no? Era absolutamente sarcástico, era muy hábil con el sarcasmo y lo solía usar y le gustaba, ¿no? Le gustaba. Van a aparecer unos pocos y en la conferencia aquí está uno que es, bueno, con los matemáticos tampoco, los profesores de matemáticas tampoco les fue bien, entre otras cosas porque tampoco no les fue a clase. En el caso de los matemáticos no les iba a clase. Uno de sus profesores fue Hermann Minkowski, que después además tuvo un papel importantísimo en la formulación de la relatividad especial como en términos de espacio de geometría de espacio de 4 dimensiones. Pues cuando Minkowski leyó el artículo de Einstein sobre relatividad especial, se quedó muy sorprendido porque, claro, él no contaba con que Einstein fuera capaz de aquello, ¿no? Constituyó para mí una sorpresa enorme, pues Einstein era antes un perfecto holgazán. No le interesaban nada las matemáticas, ¿no? Esa es la actitud que él percibió de alguien al que no le iba a las clases. Era un alumno vago, ¿no? Así es como lo veía. Otro de los profesores de matemáticas fue Adolf Hurwitz, el teórico de números, que luego acabó con Hilbert. Y Hurwitz tenía otra plaza de ayudante, que cuando se enteró que Einstein era el candidato, no se preocupó de buscar a ingeniero ni nada, directamente la dejó vacante. Porque Einstein no le había ido a las clases y demás, y veía que no había mucho interés y la dejó vacante. O sea que en Zúrich no pudo ser. Y entonces Einstein lo que hizo fue empezar a mandar cartas a otras universidades europeas buscando alguna plaza para hacer investigación en física. Lo que obtuvo fue un montón de silencio, que quizás es peor todavía que te digan que no, a pesar de que Einstein mandaba la carta pidiendo trabajo e incluía un sobre para que le mandara la respuesta. Entonces, para 1901 le escribí a Mileva: pronto habré honrado a todos los físicos desde el más del norte hasta el extremo sur de Italia con mi oferta. Y, ya digo, recibió silencio. Lo curioso es que en algunas de estas universidades donde mandó la carta está ahora en los museos. Einstein pidió aquí trabajo. En algunos aclaran que no se le dio, en otros no lo aclaran, ¿no? Dejan solamente la carta sin... Bueno, esto Einstein se lo tomaba con muy buen humor. No dejé piedra por mover ni renuncié a mi sentido del humor. Dios creó al burro y lo dotó de una piel gruesa. Pero, en fin, la cosa por mucho sentido del humor, pero la cosa por abajo dolía, ¿no? Einstein hay que decir que tampoco era muy hábil pidiendo trabajo. Una de las cosas que hacía era, le mandaba una carta, por ejemplo, la que voy a comentar aquí es a Paul Drude, a físicos eminentes, y lo primero que hacía era criticar el trabajo de esos físicos, ¿no? Entonces, esto es lo que le escribía a Drude, o sea, esto es lo que le decía a Mileva que había hecho, ¿no? ¿Qué crees que tengo en la mesa delante de mí? Una larga carta a Drude con 2 objeciones a su teoría del electrón. Difícilmente podrá rebatirme nada, porque las cosas son muy simples. Siento una terrible curiosidad por si va a responder y cómo lo hará. Y ahora añadía: por supuesto también le hago saber que estoy sin trabajo. Bueno, el caso es que febrero de 1902 y no había obtenido nada que se pareciera a un puesto de investigador. Había dado algunas clases particulares que también habían acabado muy mal, pero en ese momento tenía la esperanza puesta en que parecía que le iban a dar un puesto de ayudante de tercera clase en la oficina de patentes de Berna. Eso no es un puesto, desde luego, muy ilusionador para alguien que quiera hacer investigación, pero este lo veía ya como una tabla de salvación, porque la situación personal se complicaba y, bueno, esa promesa, que al final se cumplió, pues era lo que lo había llevado de hecho a Berna, ¿no? Bueno, ya digo que Einstein se tomaba esto con mucha filosofía, mucho humor, pero el caso es que todos estos rechazos, todas estas frustraciones, las acabó asimilando y
acabó cogiéndole mucho odio e incluso asco a cualquier tipo de institución académica o universitaria. Él al final acabó en este tipo de instituciones, pero no le gustaban nada, ¿no? Entonces voy a poner unas cuantas citas que fue destilando a lo largo de su vida. Cuando lo nombraron, cuando consiguió el primer puesto de profesor, lo que escribió un amigo fue lo siguiente: ahora también yo soy un miembro oficial del gremio de las putas. O sea, el colectivo de profesores universitarios, pues el gremio de las putas. Las universidades son como bellos montones de estiércol sobre los que a veces crece una flor preciosa. Y si las universidades y el profesorado esto es lo que le parecían, los administrativos, pues la burocracia recubre la mente como las vendas a una momia, ¿no? La burocracia como justamente lo que impide a la inteligencia funcionar. Y la mejor no para de rellenar papeles incluso con la basura más insignificante. Es como una interminable diarrea de tinta. Yo reconozco que esta me parece especialmente ofensiva, entonces la uso cuando los administrativos de universidad me ponen en la cabeza, ya, pues, se la suelo mandar, a ver si... Ya he cogido la costumbre de mandársela siempre. Lo malo es que pierde la capacidad ofensiva, se pierde, ¿no?, con el uso. Bueno, pues entonces, en estas circunstancias personales y laborales, digamos, profesionales, estamos febrero 1902, circunstancias personales complicadísimas, laborales con un montón de fracasos. Pues aquí surge la Academia Olimpia, ¿no? Al anuncio de Einstein proponiéndose para dar clases particulares, respondió unos días después el señor que ven aquí en medio, Maurice Solovin, que era un rumano que estaba estudiando filosofía en Berna, pero estaba muy interesado por la física. Y no la entendía bien, fue a algunas clases de física en la universidad, no la entendía bien, y cuando vio el anuncio de Einstein, pues dijo, voy a ver si este señor me da unas clases particulares. Entonces lo que pasó fue que hicieron amistad enseguida, y Einstein entendió que Solovin no necesitaba clases particulares, sino que lo que le propuso es que estudiaran, se pusieran a pensar sobre problemas de física que le interesaran, leyeran libros de física, y entonces al dúo se añadió Konrad Habich, que es el señor que hay aquí, este señor, que era amigo de Einstein, habían estudiado juntos, y entonces, pues para darle más empaque a las reuniones que hacían, pues se constituyeron en academia. Esto es, naturalmente tiene unas connotaciones ridiculizantes, pensando en la manera en que la academia estaba tratando a Einstein, pues dijo, bueno, pues ahora creo yo una, ¿no? La academia solo tuvo estos 3 miembros, y Einstein, pues lo nombraron presidente. Entonces Einstein se le ocurrió que, como igual que los papas cambian de nombre cuando los nombran papas, pues que él también iba. Y entonces decidió llamarse, pues cuando ejercía de presidente, pues Albert Ritter von Stein, que significa algo así como Alberto Caballero del Coso. Bueno, esto hay mucha mofa, justamente en sentido de mofarse de la academia, que ya digo, a Einstein lo estaba humillando en esos momentos. Bueno, aparte de esto, sí que es verdad que la academia fue fundamental para Einstein, porque leyeron una serie de libros que fueron luego fundamentales. Por ejemplo, en relativos a filosofía, física y matemáticas, pues estos 3, Tratado de la naturaleza humana de David Hume, la mecánica de Ernest Mach y la ciencia de la hipótesis de Poincaré, pues fueron fundamentales en la formulación de la teoría especial de la relatividad, porque en los 3 se cuestionaba la idea de espacio y tiempo absoluto de Newton, que fue lo que Einstein vino a demoler con su teoría. También leyeron sobre la hipótesis que sirve de base para la geometría, que puso a Einstein cuando decidió meterse con formular la relatividad general, fue lo que le dio la pista de usar geometría de varias dimensiones como modelo, ¿no?, para exponer las teorías físicas. También leyeron literatura universal, Antígona de Sófocles, Andrómaca de Racine y El Quijote. En este contexto fue donde leyó por primera vez El Quijote y tuvo que hacer algo iluminador. Einstein inmediatamente, en las batallas que él había mantenido con el mundo académico buscando trabajo, yo creo que fue la primera, leyó El Quijote y se identificó inmediatamente con ese personaje, con ese idealista, loco, pero seguro de lo que hacía.
Eso fue fundamental en la etapa inicial de Einstein, y yo creo que es una de las cosas que le atrajo del Quijote. Era alguien que estaba loco, pero muy seguro de lo que hacía. Entonces, esa seguridad se refleja en los artículos que Einstein publicó en 1905, especialmente el de la relatividad especial. Sin esa seguridad, difícilmente se puede entender lo que Einstein logró en 1905. O sea, Einstein en ese momento era un outsider completamente del mundo científico, estaba en una institución que no era científica, en una oficina de patentes, y además como ayudante de tercera clase, que era lo más bajo que se podía hacer allí. Y desde ese puesto empezó a meter en la piqueta a la física del siglo XIX. Entre otras cosas, en el artículo sobre relatividad especial eliminó el éter, que era un concepto científico fundamental, y que es impensable que un outsider de la ciencia pudiera demoler algo fundamental para los físicos en ese momento, algo que ni Poincaré ni Lorentz, que estaban detrás de la relatividad especial, se atrevieron a hacer, y además con una soberbia que es propia de alguien que se asume que tiene la razón. Entonces, para hacernos una idea de lo que suponía el éter, voy a poner una cita de alguien que era, digamos, en términos de estatus, lo opuesto a Einstein. Voy a poner una cita de Thomson, el descubridor del electrón, premio Nobel de Física en 1904, uno de los primeros Nobel de Física, que en 1909, 4 años después de que apareciera el artículo de Einstein, pues decía: el éter no es una creación fantástica del filósofo especulativo. Es tan esencial para nosotros como el aire que respiramos. Es el asiento de las fuerzas eléctricas y magnéticas y el banco en el que podemos depositar energía y extraerla según nos convenga. Tenemos aquí a todo un premio Nobel de Física, a todo un físico de primera línea a la defensiva. Esto que se lee aquí entre líneas, pues uno ve que está a la defensiva. Y está a la defensiva en 1909 Einstein todavía ya había ascendido a ayudante de segunda clase, pero todavía estaba en la oficina de patentes. Entonces, esta es la manera en la que Einstein se refiere al éter en 1905. Esta es la única mención que hace, y es para decir: esto no sirve para nada. La introducción de un éter lumínico se mostrará superflua, puesto que la idea que se va a desarrollar aquí no requerirá un espacio en reposo absoluto dotado de propiedades especiales, ni asigna un vector, velocidad a un punto del espacio vacío donde están teniendo lugar procesos electromagnéticos. Bueno, pues esta soberbia con que Einstein se refiere al éter tiene mucho de la actitud quijotesca de un Quijote que está loco, pero está seguro de lo que hace. Bueno, voy a pasar ahora a comentar el aspecto que dije antes de que Einstein leyó el Quijote a algunos miembros de su familia en circunstancias, digamos, significativas. Entonces, Einstein, se divorció de Mileva Maric en 1918, para lo cual le sirvió digamos, lo que acabó desbloqueando la situación. Llevaban mucho tiempo peleando y estaban ya separados. De hecho, Mileva vivía en Zúrich y Einstein en Berlín. Pero lo que desbloqueó la situación fue el dinero del premio Nobel. El dinero del premio Nobel antes de que Einstein lo ganara. Por eso fue lo que le dijo a Mileva: cuando lo gane, te doy todo el dinero a ti y para los niños. Y eso fue lo que acabó ganándolo 4 años después, pero tuvo visión, estaba convencido de que lo iba a ganar. Entonces se casó, inmediatamente después se casó con Elsa Einstein. Ahí está la foto, se parecen mucho porque eran primos por partida doble. La madre de Elsa y de Einstein eran hermanas y los padres eran primos hermanos. En la familia, el padre de Elsa era conocido como el rico y el padre de Einstein como el torpe, porque efectivamente fue muy torpe como empresario, y el rico era el que le dejaba el dinero, ¿no?, para las empresas. Voy a poner una cita aquí, me parece muy maliciosa, pero muy sobre el parecido, ¿no?, de Albert Einstein y su segunda esposa. Es del libro Las vidas privadas de Einstein, de Highfield Carter, y dicen los autores:
Con el correr de los años el parecido de los dos aumentó, hasta el punto que en muchas fotografías los dos serían iguales si se le pintase un bigote a Elsa. Y si hacemos el experimento mental, pues tiene razón, es algo malicioso, pero... Bueno, entonces Elsa estaba divorciada, tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, y a una de ellas, pues Einstein le leyó El Quijote en la adolescencia. Eso nos lo cuenta Jamie Sagen en Einstein in America. Einstein le solía leer trozos del Quijote a Margot. Margot es la hija menor de Elsa, para entretenerla cuando era adolescente, pues encontraba las aventuras del caballero loco alegres, sanas y llenas de humor. Don Quijote es rico en fantasía y está lleno de personajes e historias hermosas. A menudo Einstein se identificaba desenfadadamente con el personaje de Cervantes. Como ven, aquí aparece esto que digo, ¿no?, de la identificación de Einstein con el Quijote. No es solo Sagen el que lo dice. Voy a poner otra cita donde aparece explícitamente otra cita de otro biógrafo de Einstein, porque a otra persona a la que Einstein le leyó el Quijote fue a su hermana. Este tuvo una única hermana, María o Maja Einstein, ahí los tiene de pequeños, y aquí de mayores. La hermana acabó también exiliada en Estados Unidos. La hermana vivía en Italia, y en 1939, cuando Mussolini también le dio por las leyes antijudías, pues la hermana se exilió a Estados Unidos y se fue a vivir con el hermano. Entonces, al final de su vida, la hermana le dio un derrame cerebral, se quedó impedida, y Einstein la estuvo cuidando, que es algo muy significativo en la personalidad de Einstein. Einstein, en los asuntos familiares, era muy derrotista, sobre todo con los asuntos de enfermedad, concretamente con el hijo menor, al que dije antes que había desarrollado esquizofrenia. Pues Einstein entendía que eso era algo que no se podía arreglar, que él poco podía hacer, y paulatinamente cortó la relación con el hijo. Le siguió pagando a los sanatorios mentales donde el hijo estuvo, pero él cortó la relación. Primero dejó de visitarle, entre otras cosas porque el hijo se quedó en Suiza y él se fue a Estados Unidos en 1933 y ya no volvió a Europa. Seguía escribiéndole cartas y recibiendo cartas del hijo, pero en un momento dado también dijo que no, que eso era muy doloroso para él y para el hijo, y decidió cortar incluso la correspondencia. En relación a este tipo de cosas, tenía una frase que es muy demoledora. De hecho se la envió a un amigo que estaba en circunstancias muy complicadas, suponiendo que debía darle ánimo, ¿no? Y la frase decía, si no me acuerdo mal, a ver, que la busque porque si no la voy a decir más. Las personas de valía no deben sacrificarse por asuntos sin esperanza. ¿No? Las personas de valía no deben sacrificarse por asuntos sin esperanza. Veía las cuestiones de enfermedad, si le iban a llevar mucho tiempo, era muy derrotista, decía que no se podía hacer nada y se quitaba del medio, ¿no? Con la hermana no, la hermana la cuidó, y una de las cosas que hacía era leerle a lo largo del día, y una de las cosas que le leyó pues fue el Quijote, ¿no? Esto que voy a leer viene en la biografía de Walter Isaacson, que es una de las mejores sobre Einstein. Cada noche iba a leerle un rato a la hermana. A veces el tema era denso, como los argumentos de Ptolomeo contra la opinión de Aristarco de que el mundo giraba alrededor del Sol. En otras ocasiones las lecturas eran algo más ligeras, aunque quizá igualmente reveladoras, como las noches en las que le leía fragmentos del Quijote. A veces Einstein comparaba sus propios y quijotescos lances contra los molinos de viento de la ciencia predominante con los del ingenioso hidalgo Lanza Enrique. O sea, otro autor que hace hincapié en la identificación de Einstein con el Quijote. Bueno, entonces, en la última parte de la charla, la voy a hacer un poco más rápida, y lo que voy a comentar es cómo se puede entender mejor la pelea que mantuvo Einstein en la mecánica cuántica, si uno tiene en cuenta la identificación que él hacía con Don Quijote. Bueno, entonces, empezar diciendo que hay una incompatibilidad entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que son las dos grandes teorías físicas del siglo XX. La relatividad general, en sus inicios, obra
exclusiva de Einstein, cosa rara en la historia de la ciencia. La mecánica cuántica mucho más colectiva. Son teorías incompatibles. Uno de los grandes retos de los físicos es hacerlas compatibles, cambiando lo que haya que cambiar en ambas teorías. La relatividad es determinista, como todas las teorías clásicas físicas. La mecánica cuántica no, es probabilística. Y eso es lo que a Einstein no le gusta. Más que la mecánica cuántica, lo que criticaba eran los elementos probabilísticos que contenía. Entonces voy a comentarlos aquí muy brevemente. El primero es el principio de indeterminación. O sea, cuando vamos a medir algo en un sistema físico, aunque conozcamos perfectamente todo lo que tengamos que conocer del sistema físico, hay una imposibilidad de predecir el resultado. O sea, si tenemos dos sistemas físicos idénticos y medimos la misma cosa, pues puede pasar que en uno nos dé un resultado y en otro nos dé otro. Lo único que vamos a saber son las probabilidades de obtener alguno de los resultados admisibles. Pero además pasa otra cosa aún más desconcertante, que es que cuando medimos perturbamos el sistema, ¿no? Vamos a producir un colapso de la función de onda que se llama, y además ese colapso es probabilístico, es aleatorio. O sea, no vamos a poder predeterminar en qué sentido va a colapsar, más allá de las probabilidades de que colapse en alguna de los sentidos admisibles. O sea, en mecánica cuántica el futuro no está predeterminado por el presente. Y esa es una de las grandes rupturas con la física clásica. Hay otros componentes aleatorios, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es más conocido, o el principio de superposición, que dice que cuando se va a hacer una medición en un observable físico, la situación antes de que mida no está definida. O sea, si voy a medir la posición de un electrón en un átomo de hidrógeno, antes de medir, el electrón no está en ningún sitio y en todos los sitios a la vez. Esto solo adquiere un valor determinado cuando se mide. Esto quiere decir que, con esto en mente, pues aparentemente la realidad es algo bastante fantasmagórico, bastante indeterminado, bastante impreciso, que solo se hace preciso cuando se mide. Esto no lo llevaba bien, esta aparente carácter fantasmal de la mecánica cuántica, de la realidad según la mecánica cuántica. Los físicos cuánticos reconocen que esto es difícil de entender. Voy a poner aquí una cita muy famosa de Richard Feynman, que fue uno de los mejores y más influyentes mecánicos cuánticos del siglo XX. Creo que puedo decir sin equivocarme que nadie entiende la mecánica cuántica. A continuación, en este libro explicaré cómo dice la mecánica cuántica que se comporta en la naturaleza. Trata al lector de evitar preguntarte cómo puede ser eso así, porque serás tragado por un sumidero que te llevará a un callejón de salida del que nadie ha escapado, porque nadie sabe por qué es así. Bueno, entonces, lo sorprendente es que Einstein fue uno de los impulsores de la revolución cuántica, digamos el segundo después de Planck. Y además lo hizo en uno de sus artículos de 1905, por el que luego le dieron el premio Nobel, y de todos sus artículos de 1905 fue del único del que dijo que era revolucionario. Einstein nunca consideró revolucionaria la teoría especial de la relatividad, pero sí. La explicación que dio del efecto fotoeléctrico entendía que era algo revolucionario. El efecto fotoeléctrico es lo que hace que las puertas se abran, y es cuando se irradia un metal, ya sea con luz o con cualquier otro onda electromagnética, se desprenden electrones, y hay una característica de cómo se desprenden, de la energía que tienen al desprenderse, que la física clásica no podía explicar. Entonces Einstein lo que propuso para explicarlo era que la manera en que una onda de luz transporta energía no es continua, sino que es discreta, está cuantizada, va en paquetes, lo que hoy se llama un fotón. Con esa hipótesis Einstein pudo explicar la energía que transportaban los electrones en el efecto fotoeléctrico, pudo hacer algunas predicciones además que luego se comprobaron, y esa explicación la consideraba bastante revolucionaria. En 1905 escribió una carta a un amigo que empezaba con la típica retahíla de sarcasmo,
¿Qué es, pues, de ti, ballena congelada, trozo de alma humano, seco y enlatado? ¿Por qué no me has enviado todavía tu tesis? ¿No sabes que yo soy uno de los 1,5 colegas que la leerán con interés y placer? Y acababa repasando los artículos que él había escrito en 1905, y cuando llega al del efecto fotoeléctrico, pues dice, el primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz y es bastante revolucionario. Es la única vez que ha aplicado Einstein la palabra revolucionario a una teoría suya o a una contribución suya a la física. Bueno, el caso es que Einstein lo veía revolucionario porque no entendía bien el asunto este de los fotones, ni él veía que eso le permitía explicar un fenómeno físico, pero no entendía bien eso, cómo acababa, cómo se podía entender en términos de la realidad que subyace. Y no lo logró en toda su vida. Y de hecho, al final de su vida, cada vez que hacía referencia a esta contribución suya y a lo que suponía para la física clásica, lo hacía en términos de cataclismo. En 1949 que hizo unos apuntes biográficos y allí escribió: todos mis intentos para adecuar los fundamentos teóricos de la física a este nuevo tipo de conocimiento fallaron completamente. Era como si se hubiera retirado el suelo bajo nuestros pies y ya no pudiera verse ningún fundamento firme por ninguna parte. O sea, nunca llegó a entender esto, ni su contribución, ni naturalmente la contribución de otros físicos cuánticos. De hecho, en el momento en que la probabilidad empezó a formularse explícitamente en mecánica cuántica, Einstein empezó su labor de acoso y derribo a la física cuántica. Con quien más se peleó fue con Bohr, con quien por otro lado mantuvo una amistad muy buena a lo largo de toda su vida, pero desde el punto de vista intelectual pues mantuvieron una batalla porque Einstein decía que la mecánica cuántica no podía formularse en términos probabilísticos y Bohr decía que era la única manera de explicar los experimentos. Voy a saltarme esto. Digamos, Einstein nunca dudó de la mecánica cuántica. Es imposible dudar de la mecánica cuántica. Ninguna teoría física ha tenido tantos éxitos. Además, si quitamos el electromagnetismo, ninguna teoría física ha tenido ha implicado no solo desarrollo científico, sino desarrollo tecnológico y cambios sociales, porque todo el mundo de la información en el que hoy nos movemos tiene su fundamento científico en la mecánica cuántica. Entonces Einstein no dudaba de la mecánica cuántica, lo que dudaba era de la presencia de elementos probabilísticos. Y eso lo dice en su cita más célebre: la mecánica cuántica sin duda resulta imponente, pero una voz interior me dice que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del viejo. Sea como fuera, yo estoy convencido de que Dios no juega a los dados. Y se suele citar menos, pero es casi tan interesante la respuesta que le dio Bohr, ¿no? Estaba harto de que Einstein le dijera esto de Dios juega a los dados y Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bueno, entonces lo que hay aquí es casi más que ciencia, es epistemología, porque, y con esto voy a acabar, y aquí es donde aparece el Quijote. Digamos que Einstein fue cambiando la filosofía con la que él se planteaba la ciencia a lo largo de su vida, y al final lo que él decía es que hay una realidad subyacente a lo que medimos y pesamos cuando hacemos un experimento, y esa realidad, eso es lo que debe ser el objeto de estudio de la física, entender bien esa realidad. Entonces Einstein lo que sostenía es que cuando tuviéramos un conocimiento suficiente de esa realidad, podríamos eliminar los aspectos probabilísticos de la mecánica cuántica y sustituirlos por otros deterministas. Él de hecho propuso muchos experimentos para demostrar que él tenía razón. Lo que pasa es que cuando se han podido realizar, pues se le han quitado la razón a Einstein, ¿no? O sea, parece que tienen más razón los físicos cuánticos. Entonces, la corriente principal en física cuántica lo que sostiene es que con lo que podemos hacer física es con el resultado de las observaciones, con lo que medimos. Solo podemos hacer física con lo que medimos y con lo que pesamos, pero no con aquello, con lo que haya detrás, a lo que no vamos a llegar. Esta es una filosofía que defendía Ernst Mach, el positivismo, y que fue fundamental en los inicios de la carrera de Einstein. Einstein por eso renegó del espacio y del tiempo absoluto de Newton y de Letter, porque no se podían medir. En el momento en que el espacio absoluto de Einstein no se puede medir, lo que mides es
cambio relativo, espacio relativo a dos cosas que no es el absoluto de Einstein. Y el éter lo mismo. No se podía hacer ciencia con el éter porque después de muchísimo esfuerzo no se había logrado ni pesar ni medir el éter. Y entonces por eso Einstein propuso su teoría de la relatividad especial. Entonces cuando a Einstein a esto se lo recordaron muchas veces, ¿no?, de la física cuántica, ¿no? Le decían, ¿por qué nos impides a nosotros hacer lo mismo que tú hiciste en su día? Y él se preparó su frase para contestarles, ¿no? Así que cuando le preguntaban, ¿por qué nos impides a nosotros hacer lo mismo que tú hiciste? Entonces él contestaba, un buen chiste no debe repetirse demasiado, ¿no? Bueno, pues aquí Einstein se identifica como nunca con Don Quijote, entonces esto, aparte de que de alguna manera se desprende cuando uno analiza la manera en que se comportó, es que explícitamente se lo dijeron. Se lo dijo alguien que conocía muy bien a Einstein, que es Michel Besso, que aparece aquí en la fotografía. Michel Besso fue un amigo de juventud de Einstein, acabó trabajando como él en la oficina de patentes, discutieron la relatividad especial y de hecho Michel Besso es el único al que Einstein le agradece algo en su artículo sobre relatividad especial. Es el único nombre que aparece mencionado agradeciéndole las discusiones científicas que mantuvo con él. O sea que estamos ante alguien que lo conocía muy bien la filosofía que usó Einstein en la relatividad especial. Y entonces en 1917, justo cuando empezaba a aparecer de manera ya clara los postulados probabilísticos en mecánica cuántica, y Einstein se prepara a la batalla que duró pues casi 40 años, pues Michel Besso primero le recuerda que él era en cierta manera discípulo de Mach en ese sentido. No debes ofender al pobre caballo de Mach. ¿Acaso no hizo posible el tortuoso viaje a través de las relatividades? Y ahora le dice cuál va a ser su papel en la pelea esta, ¿no? Y quién sabe si en el caso de los repugnantes cuantos no podrá llevar también a Don Quijote de la Ista a través de ellos. Lo llama Don Quijote, predice que va a ser Don Quijote, ¿no?, en esa batalla. Bueno, con esto quería terminar. Gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. No sé si en el público hay alguna pregunta o comentario. Sí, aparte de esta lucha que has mencionado de Einstein contra los mecánicos cuánticos, hay otra batalla también perdida por él que creo que mencionas en un artículo reciente que publicaste en la Gaceta precisamente sobre esto, que es su lucha por conseguir la unificación de la teoría unificada del campo. Efectivamente, eso en cuanto a la ciencia. Se podrían mencionar otros políticos, ¿no?, como su batalla por el pacifismo, con varios cambios de postura a lo largo de su vida. Esta también del campo unificado es muy interesante porque se le ha echado en cara muchísimas veces a Einstein que perdiera pues 40 años de su vida en esa batalla. Hay citas demoledoras que casi que se podrían decir llegan a la categoría de sarcástico que tenía Einstein contra eso, ¿no? Hay otro de sus mejores biógrafos lo que dijo es que bueno, Einstein si se hubiera dedicado a navegar después de publicar la teoría de la relatividad general, la física no hubiera perdido gran cosa, ¿no? A pesar de los esfuerzos que hizo Einstein con la teoría del campo unificado, que acabaron en fracaso, aunque pues en fin, resulta que ahora con una considerable variación de perspectiva es el gran problema de la física, ¿no? Dar con una teoría que explique las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? No en forma de teoría de campos como Einstein tenía en la cabeza, pero yo creo que es un poco no es exacto que Einstein hizo contribuciones ahí también que tienen cierta relevancia, pero efectivamente fue otra batalla a la que él dedicó muchísimo tiempo y donde pues no llegó a cuajar, ¿no? Y también el que él se identificara ahí como Einstein permite entenderla mejor, ¿no? Porque
curiosamente, eso fue un fracaso científico, pero fue un éxito absoluto mediático. O sea, Einstein, en su teoría del campo unificado, usó a la prensa de manera magistral para manipularlos. Y llegó a conseguir cosas absolutamente fundamentales, que era que tenía la prensa, cada vez que él decía que había hecho un avance considerable, tenía la prensa mundial, periódico de primera línea como el New York Times, boqueando por lo que Einstein iba a decir. Y en cierta ocasión se llegó a la circunstancia de que en unos grandes almacenes de Londres, como reclamo publicitario, pusieron las 9 páginas de lo que acababa de publicar Einstein en el escaparate, que ya es tener capacidad, ¿eh? Entonces ahí, como el Quijote en la segunda parte, ¿no? Donde ya era famoso y pues se dedicaba a que le hiciera publicidad cualquier movimiento científico que él hiciera, por equivocado que pudiera ser desde el punto de vista científico o falto de sustancia, ¿no? A ver, dos cositas. Una es que en las contribuciones a la mecánica cuántica son importantísimas tres y otras, pero por hablar tres. Una, la del 17, sobre la emisión estimulada, que luego dio lugar al láser y al láser y todo esto, ha transformado nuestro mundo, ¿no? Otra fue la del condensado de Bose-Einstein, creo que es del 27, en donde pues predijo un comportamiento de los bosones que en aquel momento pues nadie veía, yo creo. Y finalmente, a pesar de que hay gente que superficialmente lo considera un fracaso, es el famoso artículo sobre el efecto fantasmagórico a distancia, ¿no? El entrelazamiento. Porque realmente señaló, o sea, las cosas no se desarrollaron como él dijo, que era que, dado que esto es absurdo, pues no puede ser, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que él puso de que allí había unas posibilidades que luego los experimentos lo han dicho. Pero bueno, esto es un punto. El otro es que probablemente el mejor crítico que ha habido durante los últimos... la gente le toma como mejor crítico literario, el Bloom, en su famoso libro de 100 genios de la literatura, evalúa, 400 años después de Cervantes, lo evalúa como, lo pone en segundo lugar. Primero Shakespeare, no podía ser el inglés primero, pero en segundo lugar pone Cervantes, ¿no? Y lo alaba muchísimo, y como ejemplo de prosa pone unos párrafos del episodio de la Cueva de Montesinos. De la misma manera, te digo yo ahora, Antonio Durán, si hacemos una evaluación de Einstein, y en concreto en relación a la relatividad general, ¿cómo lo podríamos ver? Hoy aquí. Como relativista en sentido de la influencia que ha tenido la relatividad general y de lo que nos aporta la relatividad general al mundo. Lo primero es que ahí, en la relatividad general, Einstein se lleva todo el mérito. No es como la mecánica cuántica, donde aparece Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Redinger, Dirac, aparece toda una constelación de gente contribuyendo. En el caso de la relatividad general, el mérito es todo para Einstein, porque se empeñó en hacer una nueva teoría que fuera más allá de la de Newton. La de Newton en ese momento en ningún caso estaba cuestionada, no había suficientes elementos que dijeran que podía estar, que no podía explicar bien la naturaleza, salvo el detalle, que era un detalle menor en ese momento, del perihelio de mercurio. Entonces Einstein se propuso hacer la relatividad, la hizo solo, únicamente le ayudó Grossman en la parte matemática, y mejor que no lo hubiera hecho porque probablemente le hizo perder 2 años en el enfoque, ¿no? que había que hacer. Pero ya está, o sea, a partir de ahí la relatividad no era una teoría física importante en la primera mitad del siglo XX. Muy pocos físicos hicieron relatividad. Lo que sí pasó es que la relatividad vino muy bien cuando la observación empezó a mostrar que el universo era muchísimo más que la Vía Láctea. Cuando
cuando se descubrió la expansión del universo, pues resulta que eso tenía cabida en la teoría de la relatividad de Einstein. Y no solo eso, sino que Einstein mismo lo podía haber anticipado si en vez de meter su constante cosmológica le hubiera hecho caso a lo que decían sus ecuaciones, ¿no? O sea, lo que ha permitido la relatividad es que todos los descubrimientos de observación que después se han ido haciendo estén ahí. Incluso anticipar cosas como los agujeros negros, que ahora son tan importantes en la explicación del desarrollo del universo, pues salen como consecuencia de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es soberbio, ¿no? Es algo impresionante que su solo empeño, ¿no?, pariera esa teoría física tan magnífica, que además ahora es cuando está haciendo, a partir de los años 60, es cuando se ha empezado a hacer relatividad en serio en física, ¿no? O sea, tan poco valorada era la relatividad en los primeros años después de Einstein hacerla en el mundo científico, que no le dieron nunca premio Nobel por la relatividad. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico y además le dijeron explícitamente que no era por la relatividad, sea lo que acabara pasando con la relatividad. Y eso se lo dijeron cuando ya se había hecho lo del eclipse, cuando ya se sabía que la relatividad explicaba mejor la curvatura de la luz que la teoría de Newton, ¿no? Y de manera que en ese sentido Einstein dejó un legado fundamental y hoy imprescindible. Y si no hubiera sido por Einstein, pues probablemente hubiera tardado 50, 60, 70 años en cambiarse la teoría de Newton, ¿no? En ese sentido es espectacular, ¿no?, su contribución. ¿Más preguntas? Pues, Antonio, agradecerte una vez más la conferencia y animar a todo el mundo a leer. Muchas gracias.